todos atención, hoy puede ser un gran día. A punto está de levantar, a punto está de levantar, a punto está de levantarse el telón. Pues nada, buenas tardes. Es un placer recibir a todas estas personas aquí en este centro que estamos aprovechando para hacer la presentación del libro de Esteve Freixa, que ha publicado esta magnífica editorial encargada de difundir un material extraordinario de psicología, de análisis de la conducta y de la que luego hablará Miguel Valenzuela. Para la gente que formamos ITEMA, desde luego es un orgullo y un honor inaugurar el centro con un acto de estas características. Es decir, para nosotros, para ITEMA, ha sido un esfuerzo enorme el haber dado este salto, habernos atrevido, ¿no?, a montar un sitio en el que no solo podamos hacer lo que llevamos haciendo siempre, que es terapia y formación, sino un sitio de reunión para presentar libros, para discutir de temas interesantes, para esa cercanía que permite un salón como este, que desde luego yo creo que ofrece un marco bastante más grato que el que nos ha acostumbrado la pandemia y la distancia o lo que son las propias redes sociales, ¿no? Un sitio para el diálogo, para el debate, para hablar y no tengo más que decir por ahora. Luego sí tengo algo más que decir y doy la palabra, como no puede ser, a nuestro anfitrión al menos virtual, que es Miguel Valenzuela. Que esta vez no está virtual. Sí, que siempre suelo estar virtual. Bueno, lo primero, agradeceros muchísimo la presencia aquí esta tarde a María, a la gente de ITEMA, a todas vosotras, a todos vosotros por venir, y una tarde de sábado, que supongo que tendríais otras posibilidades y otras ideas por ahí, pero agradeceros mucho. Y bueno, la editorial se parece mucho a lo que hacemos habitualmente, es decir, hace unos años se nos ocurrió que queríamos trabajar en la terapia conductual contextual y hacer los cursos que nos apetecía, y así surge Ítaca Formación. Y en esa historia veíamos que muchos de los textos que nos interesaban pues o estaban desaparecidos o estaban en inglés, y los que hablan inglés con mi gran nivel, no como tú, Héctor, pero los que hablan inglés con mi nivel maravilloso, pues no nos daba. Y esa fue un poco la intención. Y a partir de ahí es verdad que han ido surgiendo oportunidades, opciones como esta maravillosa con Esteve, que con toda la generosidad del mundo nos cedió la posibilidad de su artículo, de conferencias, para hacer un libro que realmente creo que es fantástico. Ray, que está por ahí, que se ha atrevido a coordinar un libro que se llama Análisis de la Conducta en el año 2020, ¿qué estamos? ¿22? 22, gracias. Y es todo un atrevimiento con autores de mucho relieve y algunos que trabajan en esta Santa Casa, ¿verdad? Alguna que trabajáis aquí. Pues nada más, la idea de la editorial es así de simple, es intentar que nos digáis, que nos animéis a intentar buscar libros que no encontramos por ningún sitio, e intentar también conseguir, gracias a la ayuda de muchas amigas, por ejemplo Karemi, que la tenemos ahora mismo ahí trabajando en una revisión técnica, por ejemplo Jorge, que me enseñó cosas de que iba al mundo editorial, pues mucha gente que ha participado. Y finalmente, porque están muy estrujadas, muy cansadas, a la gente del equipo de Ítaca, a Ana, a Raquel, a Eva, a Manuel, a Elena, a todo el equipo que está ahí recibiendo la presión de hay que tener libros para el día no sé qué. Bueno, pues se lo ocurran ellas y es un grupo fantástico. Y por lo demás me parece muy raro estar viendo aquí caras que yo ya os conozco a todos y vosotros no me conocéis ninguno a mí. O sea, yo a Héctor, a Ricardo, a Jorge, gente maravillosa. Bueno, Jorge me conoce un poco más, me soporta un poco más. Pues un placer, espero que os guste lo que hacemos, espero que nos deis ideas y que nos disculpéis los errores, que serán muchísimos, y creo que es el turno de alguien que tiene mucho que decir
que siempre es lo que tiene mucho que decir, que es el profesor Esteve, le voy a decir profesor, Esteve Freixa i Baqué, que mira preocupado, pero no es por su libro, sino es por el partido de mañana, creo. Bueno, yo también quería sumarme al agradecimiento de que estéis aquí, tanta gente, para la salida de un libro de un viejo que está jubilado, que me han sacado del formol, así literalmente, en el que yo me había voluntariamente colocado. Yo cuento siempre lo mismo, ¿no? Cuando me jubilé y tuve la posibilidad, y bueno, lo dejamos, en el prólogo, no en el prólogo, en la autopresentación que hago del libro, en un tono un poco intimista y tal, cuento un poco la historia de por qué me jubilé también tan joven, por, vamos a decir, desacuerdos epistemológicos con mis queridos colegas que se portaron muy mal. Total, que yo decidí salir, cortar y vivir la vida, que aún me quedaban algunos años, y desaparecí totalmente de todos los radares y yo, por mi edad, nunca he estado en eso de las redes sociales, o sea, a vivir, ¿no? Y ahí estaba yo tranquilito hasta que hace, pues, un par de años o algo así, Santiago Benjumea, un gran amigo y tal, me dijo, yo tengo un canal que se llama Pico y Pala y tal, que hacemos entrevistas, queremos hacer una entrevista. ¿Cómo voy a decirle yo que no a Santiago? Pues bueno, me haces una entrevista y tal. Pues que hay mucha gente que la ha visto, que tal, entonces me sale otro. Pues ¿quieres también hacer una entrevista para nosotros, para nuestro canal? Vale, pues venga, ¿por qué no? Y empezó a circular tal y a pedirme cosas y oye, ¿por qué no? Y bueno, me sabe mal decir que no, sobre todo cuando es gente joven, que los ves con entusiasmo, con ilusión. Por ejemplo, la gente que está grabando aquí, ¿no? Me pidió que les diese un curso para poderlo poner en línea, pues vine y les grabé un curso con mucho gusto. ¿Estás preparada para desarrollar tu espíritu científico? Bienvenida a la primera formación online de Engrama, con Esteve Freixa i Baqué, grabada, 100% presencial, más de 7 horas, PDFs y artículos, con certificado acreditado por el CIAC. Nutrirás la manera en que percibes el mundo. ¿Cómo ser la primera en adquirirlo? Descúbrelo en la web de Engrama. Únete, regístrate, ahora. Pero en poco tiempo me han salido una serie de cosas imprevistas, como por ejemplo que una persona que yo, y me sabe mal reconocerlo porque ahora la aprecio mucho, no conocía de nada, un señor Miguel así de Córdoba, me dice, hombre, pues también podrías hacer una cosa para nosotros. Vale, hacemos una cosa para ustedes. Y luego va y me dice, ¿y por qué no escribes un libro? Que yo tengo una editora. Yo escribir un libro, primero, no tengo nada nuevo que contar, y segundo, estoy jubilado y tal. No. Y luego he pensado, bueno, escribir un libro no, pero si quiere publicar antiguas conferencias, antiguos textos, cursos, artículos que he ido escribiendo a lo largo de mi vida, digamos, y que algunos me siguen gustando hoy en día, o sea, que dices, sí, mira, eso me quedó bien, eso me está... vale, pues se lo dije, pero consciente de que no es ninguna novedad. Y me cogió la palabra y me dice, sí, esto está muy bien, es un muy buen proyecto, vamos a echarlo para adelante. Y bueno, y hoy acabo de tocar el papel, el libro, que nunca hubiese existido sin Ediciones Sara, sin Miguel. Yo no tenía en absoluto ningún proyecto de publicar un libro. Incluso recuerdo que cuando me despedí de mis alumnos al terminar mi carrera, les decía así un poco, con un poco de humor, que yo me retiraba
habiendo de las 3 cosas que dice que hay que hacer antes de morirse, ¿no? Yo tenía un hijo, lo sigo teniendo, había plantado algún que otro árbol, pero no había escrito nunca ningún libro, que es la tercera cosa que parece ser que hay que hacer. Y bueno, pues ya ahora me puedo morir tranquilo, ¿no? O sea, esta es la explicación. Entonces, ahí en ese libro lo que si alguien se lo lee va a encontrar son organizados de manera cronológica. Finalmente hicimos esa elección, una selección de o artículos o conferencias que yo había escrito o pronunciado y que el tema o el tratamiento que les di y tal me sigue pareciendo hoy en día correcto, no los reniego en absoluto. Algunos me da la impresión de que ya están muy gastados y conocidos y que no aportan nada de nuevo, como por ejemplo, por no citarlo, el artículo sobre qué es conducta, que para mí ya está amortizado, ¿no? Pero bueno, pues ahí están. Me escribieron 2 prólogos magníficos y no es porque esté aquí María Jesús, que a mí la gente que me conoce sabe que yo digo cosas que son para mí verdad, tanto si gustan como si no gustan, y eso alguna enemistad me ha costado en la vida, ¿no? Lo digo porque es verdad, me escribió un prólogo que me emocionó, me gustó mucho, se lo agradezco mucho, y un antiguo alumno mío, que ahora es profesor en Estados Unidos, también escribió otro prólogo desde su punto de vista, digamos, de alumno, y los dos, el de una colega y amiga y el de un alumno, dan una cierta visión distinta pero complementaria en ese caso del autor. Y yo escribí única cosa nueva que hay, una autopresentación. Digo autopresentación que normalmente eso lo hace el editor, ¿no? Escribe el autor, eso tal y cual y cual. Y él me dijo, hombre, pues el que mejor te conoces eres tú, hazlo tú. Y le tomé la palabra, me salió en un estilo totalmente no convencional y en absoluto publicable por un editor serio, pero él me lo aceptó, ni me cambió una coma, me lo respetó totalmente. Y bueno, sí, si lo leen, pues sabrán algo más de mi vida, tanto, vamos a decir, personal como académica. Y luego están esos artículos y esas conferencias. Y no hay más, o sea, yo no he inventado nada, yo no he descubierto nada, yo he intentado traducir siempre con palabras entendedoras lo que yo había entendido, lo que yo sabía y lo que tampoco no es nada del otro mundo, y traducirlo para que la gente lo entienda, porque a mí sí que siempre me ha gustado explicar, convencer. O sea, si una cualidad tengo es la de querer ser pedagogo, la de que me gusta transmitir y enseñar. Y eso pues lo plasmé en mis artículos, en mis conferencias y tal. Y ya pasaron los 10 minutos que me avisó Pepe que tenía que durar como máximo, que me hizo un planning, ¿no? Pues ya pasaron los minutos. Gracias por haberme escuchado. Bien, aunque el orden habría sido que yo presentaba y hablaba del prólogo, es lo mismo, estamos en familia. Ahora pues voy yo a despedir, aunque luego le voy a hacer un par de preguntas a Miguel, porque sí me gustaría que hablase algo más de la editorial, y a Esteba, pero en fin, él ha hablado del prólogo y es verdad que escribí un prólogo desde la amistad que tengo con Esteba desde hace muchísimos años, ¿eh? Éramos jóvenes incluso. Ella más que yo. Y siempre lo seré más que tú. Esteba es una persona que luego, cuando leáis el prólogo vais a verlo,
se ha caracterizado por ser muy pesado, por ser muy terco y por, como ha dicho, defender sus ideas y hablar de lo que consideraba adecuado en cualquier contexto. Y además en unos años en los que las cosas se hacían cara a cara. El debate era con quién tenías delante. En las aulas, que tenían el derecho a replicarte, en las juntas de profesores, en los congresos. Cuando estábamos comiendo hoy, que en casa, varios amigos, Héctor Martínez le preguntó a Esteba, hablando de él es catalán de origen, se formó en castellano y vive en Francia desde hace muchísimos años, y le hizo una pregunta que yo pensé, chaca, ya verás, esto es como lo que me contó Santiago Benjumea de la transparencia, pues esto lo voy a incorporar a mi repertorio. Le preguntó, ¿pero tú en qué idioma insultas? Y la respuesta de Esteba fue, no insulto. No insulto. Y a mí me pareció, ya tenía pensado lo que iba a decir ahora, pero después de esa respuesta me pareció óptimo, ¿no? O sea, él discute, él se enfrenta a la gente, pero no la desvaloriza, no le quita la razón, sino es a través del debate. Y no hablo de debate constructivo, ni mucho menos, pero de darle la oportunidad al otro de replicar. Esteba vivió toda su vida profesional en Francia. Como sabéis, Francia y el análisis de la conducta, pues... Totalmente. Apache, vamos, con Manche te quita la cabellera y algo más. Bueno, no te la quitaron mucho. Y sobrevivió, pero no sobrevivió callándose, no sobrevivió bajando la cabeza, no sobrevivió diciendo lo que se suponía que tenía que decir en su facultad de Amiens. Sobrevivió diciendo lo que consideraba adecuado y ofreciendo siempre a sus compañeros que no la aceptaban la posibilidad de diálogo, de debate, de un careo, de poner las ideas opuestas, radicalmente opuestas, en público y dar la oportunidad a la gente de elegir, no de adoctrinar ni convencer a base de frases fáciles. No es esto de, ¿no te gusta? Pues no me sigas. No es el estilo. El estilo de Esteba, al que yo he tenido el orgullo de prologar sus textos, es el estilo que yo creo que cualquier analista de conducta tendría que mantener. El enemigo no está dentro del análisis de la conducta, el enemigo, entre comillas, metafórico, está fuera. O sea, una de las cosas que a mí me quitó el sueño en el SABEC no fue precisamente nada que ocurrió en el SABEC, sino un artículo que se publicó en El País, en el que hablaban del conductismo, como siempre mezclando conductismo, análisis de la conducta, técnicas conductuales, metiéndolo en un saco, Watson, Skinner y lo demás, porque no existen diferencias. Eso sí que me quitó el sueño, hablando de la frialdad del conductismo, el mecanicismo, el que no se puede querer a los niños, que la forma de educar a los niños es sin abrazo, sin mimo. Esas cosas me quitan el sueño y esas cosas son las que hay que luchar contra ellas. Y hay que buscar la forma en que sí tengamos un sitio los analistas de conducta en los medios de comunicación, en los periódicos, en los programas de televisión, donde la psicología no sea este folclorismo que es. Y la única forma de conseguirlo es reconociendo el valor de los distintos profesionales que trabajamos en ello. Si tenemos ideas distintas en algún punto, discutirlas y no escudarnos en, como piensas distinto que yo, te condeno y no vuelvo a hablar. Si fuese así, Esteba Freixa no estaría hoy aquí. Esteba Freixa está aquí porque, a pesar de los años que ha pasado en esas universidades, ha sido capaz de ser conductista y ser capaz de hablar con sus estudiantes y de conseguir que sus estudiantes entendiesen lo que le estaba transmitiendo y no escudándose en las frases fáciles que dirían los profesores acerca de lo que es el conductismo y el análisis de la conducta. Esta es la presentación que quería hacer y la hago en honor a este amigo que tengo aquí a mi izquierda. Gracias. Y ahora yo sí quería, porque a mí, preguntarle a Miguel, porque creo que puedes hablar más de la editorial. A mí me parece que tener una editorial que publique libros en papel hoy en día es un mérito
infinito. Entonces, ¿cómo has seleccionado los autores? ¿Qué criterios sigues? ¿Qué tipo de libros podemos encontrar? Yo estoy fascinada con muchos de ellos, lo sabes, los vi en Córdoba y quedé... Pues el criterio es, lo comentaba al principio, es decir, qué me apetece leer a la hora de, o la gente que trabajamos juntos, qué nos apetece leer o qué nos piden, que tiene sentido científico, que tiene sentido desde la terapia de conducta, desde la terapia contextual, desde un cambio de modelo, desde un cambio de paradigma que estamos lejos de conseguir socialmente, y para ello hay que tener, entiendo, la postura de Esteba o de María durante años, de salir a los medios de comunicación, de hablar de la manera que ellos hacen, y pretendemos básicamente eso, poner una piedrecita para que si queréis encontrar alguno de estos libros, los podáis encontrar. Creo que es más, ahí están, aquí les apetezca buscarlo, como a mí me podía apetecer, o a compañeros que están aquí conmigo les podía apetecer, lo encuentren. Es un poco, es una editorial que os espera, más bien que toda la parte de parafernalia, que me parece cansado y agotador, ¿no? Y vais a encontrar textos en esa línea, algunos discutibles. Creo que es interesante que se pueda leer para discutir, se pueda leer para confrontar las ideas y después tomarnos una cerveza, que me parece lo ideal. Por lo tanto, vais a discutir, vais a encontrar textos, algunos que seguro que os van a provocar urticaria y otros que espero que os hagan pensar y os hagan comunicar, no solamente entre nosotras y nosotros, sino también ahí fuera, que hay mucha gente que entiendo que está sometido a un modelo tiránico de salud mental. Básicamente es eso. Solo eso. Sí, solo. No, hombre, a mí eso es lo que a mí me gustaría leer, me parece un criterio magnífico, ¿no? O sea, creo que es óptimo y la selección, desde luego, me parece excelente. Y yo quiero, porque yo lo conozco porque viví muchas veces contigo en la universidad, en Francia, vi cómo te movías allí, pero que contases un poco lo que era el día a día con esos estudiantes, esos compañeros, desde el terreno profesional, o sea, académico. Creo que es difícil para el público español entender la situación de la universidad francesa, que es muy particular, es realmente muy particular. En Francia, como en Argentina, el psicoanálisis es por definición el paradigma psicológico por excelencia. O sea, en cualquier debate en televisión, en radio, cada día, entre los especialistas que hay, se convoca a un psicoanalista. O sea, el psicoanalista es una figura indispensable, imprescindible y además con un valor añadido de que el psicoanálisis es de izquierdas, el psicoanálisis es algo revolucionario, el psicoanálisis para la gente que piensa, que no... O sea, ir contra el psicoanálisis es forzosamente ser de derechas, o sea, es todo un mundo, o sea, las relaciones entre el psicoanálisis y Francia. Yo intenté un poco en un artículo que está por ahí explicarlo lo que era, pero o sea, uno se queda corto porque es muy difícil. Entonces, en ese contexto, yo quería pues defender el psicoanálisis, es decir, perdón, lapsus, defender el conductismo y desmontar el psicoanálisis, hacerles entender que eso era algo que no se sostenía, que no tenía... y empecé mal desde su punto de vista de ellos, porque a los estudiantes, desde el primer curso de carrera, como libro obligatorio de lectura y del cual tenían que hacerme al final una ficha de lectura sin la cual no les validaba el examen y tal y cual, les hice leer un libro excelente de un belga, Jacques Van Giller, que está traducido al castellano, creo que ahora ya está totalmente agotado, pero que en su tiempo se tradució, se llama Las ilusiones del psicoanálisis, un libro muy pedagógico. Él tiene también esa capacidad de explicarlo, pero a la perfección, y yo les obligaba a leer eso, ¿no?, de entrada para tal.
Bueno, se armó un Cristo en el departamento porque yo obligaba a los estudiantes a leer este libro que llegaron a decir que era una mierda, o sea, sí, que era una cosa de propaganda con todo tipo de malhonestidades intelectuales, o sea, lo dejaron para el arrastre. Bueno, y me dijeron, pues bueno, te prohibimos que les hagas leer ese libro, ¿no? Así te lo prohibimos. Yo, pues intentando, aún era joven y de buena fe, ¿no? Discutir, no, pero vamos a ver, la universidad de toda la vida es allí donde hay la confrontación de paradigmas, es allí donde se afrontan tendencias distintas, donde justamente no es como en el colegio, que te enseñan las cosas así de una manera, digamos, como ya indiscutibles, ¿no? O sea, que 2 y 2 son 4 y que la capital de Argentina es Buenos Aires, sino que aquí son cosas que están perpetuamente evolucionando porque la investigación hace que cada día hay teorías nuevas. No, aquí tú no puedes decir mal de otras tal, tú conténtate de contar lo tuyo y no te metas con los demás. Es que es imposible, o sea, es imposible defender un punto de vista sin contrastarlo y sin enseñar cómo justamente se opone o contradice o contrasta con el otro. Tienes que citarlo, o sea, no sé si en un debate entre un político de derechas y un político de izquierdas, el político de derechas citará lo que ha dicho, lo que ha hecho el político de izquierdas para criticarlo, y o sea, uno no puede decir, yo defiendo mi idea de izquierdas y no me meto con lo que hace la derecha, no, o sea, eso no lo entienden, o sea, para ellos la universidad es un instituto para gente mayor, y enseñan como en un instituto, sin ningún ápice de sentido crítico, de formación de la crítica. Y bueno, eso de la prohibición fue el máximo, ¿no? Yo les dije, bueno, pues ustedes me ponen por escrito, me lo escriben, que me prohíben, y yo ya veré lo que hago con ese papel. Evidentemente no escribieron ningún papel, y a partir de ahí fue una guerrilla constante, pero constante y baja, porque no era discutir de paradigmas, no era vamos a ver por qué el conductismo es malo o al revés, era delante de los alumnos decirles que yo, por ejemplo, que a mí me habían sacado de la Universidad de Lille porque me habían echado por malas conductas. O sea, unas cosas que son, aparte de que es muy fácil verificar que es falso, primero, porque un cátedro es inamovible. Segundo, porque me fui de Lille a Amiens voluntariamente para abrir, en Lille ya se había creado un pequeño círculo conductista para abrir, o sea, llegaron a cosas que estuve a punto de ir a los tribunales. O sea, en una clase de máster, un colega psicoanalista, el día que tenía que tratar el tema de paranoia, dijo, bueno, estamos aquí entre nosotros, tal, en vez de hablar en abstracto, todos tenemos presente un ejemplo clásico de paranoia, el doctor Freixa, y entonces hicieron todo el curso de paranoia nombrándome sobre el doctor Freixa. Eso es verdad que parece, o sea, no me lo invento. Fueron golpes bajos, pero bajísimos, o sea, solo bueno, me trataron evidentemente de franquista, de fascista, evidentemente, claro, eso ya va con el conductismo, ¿no? Y ser español, pues franquista y tal. Lo único que no se atrevieron a hacer es tratarme, que es una cosa que en Francia cuando te lanzan esa acusación lo tienes muy mal, de antisemita. Eso no sé por qué, no se les ocurrió y nunca me dijeron antisemita.
Y tampoco nunca se me metieron con faldillero, porque además no sé cómo hubiesen podido demostrarlo, porque yo siempre he sido una persona muy de esos chapaos a la antigua, para decirlo, ¿no? Fue horrible y acabaron ganando. O sea, yo me tuve que ir de la universidad a la que pude jubilarme, porque es que ya me estaban persiguiendo legalmente, para que lo entiendan. Se atribuyeron el poder de quitarme mis clases, de decir que no había ningún motivo porque esas clases las diese yo, y dejarme sin horas lectivas, lo que delante del rectorado estaba yo en falta. O sea, yo tenía a la secretaria del rector llamándome por teléfono, yo no contestando, porque me estaban exigiendo que hiciese mis horas y que era eso de no querer dar mis horas de clase. Y se lo había explicado 1000 veces, había reuniones con el decano, con el rector, con el tal. No había manera, no. Bueno, me parece que estás demasiado centrado en mí y me molesta, pero puesto que me lo preguntaste, sí, fue muy, muy, muy duro. Lo que me ayudó muchísimo es que los alumnos estaban de mi parte, y eso era de las cosas que más les molestaba. Los alumnos que seguían mis clases, pues estaban bastante convencidos. Incluso algunos se atrevían en clases de otros profesores de hacer preguntas que ellos consideraban impertinentes y me acusaban de eso, de manipularlos. Me llegaron a llamar el gran jefe de la secta Moon, ¿no? O sea, me acusaron de manipular a los estudiantes y tenía yo los estudiantes de mi lado, y había que incluso eran delegados de clase y se iban a las reuniones de departamento como delegados. Yo asistí a una de ellas y me quedé inédito. O sea, un profesor psicoanalista, cuando el delegado tomó la palabra para defender el cursus que yo estaba presentando, le dice: ¿usted en qué curso carrera está? Soy en segundo curso. Ah, claro, usted está en segundo, entonces usted sabe lo que es bueno, lo que no es bueno, usted tal y cual. Y bueno, y cuando quiera, cuando usted vaya terminando y quiera entrar en un máster, ¿me puede dar su nombre, que me gustaría recordarlo? O sea, inimaginable, ¿no? O sea, el alumno lo que usted tiene que hacer es decir: oiga, aquí en el claustro, yo no soy un alumno segundo, yo soy el representante de los estudiantes y mi voto vale lo mismo. Pero bueno, es que eran amenazas de ese tipo. Se llegó a la prensa, hicimos todo lo que pudimos. Ganaron. A veces, en la vida, por desgracia, los malos ganan. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta a Esteba o a Miguel, es el momento. Y si no pasamos a la cervecita. Y si no pasamos a la cervecita, ya. Ah, mira, hay una pregunta ahí. Ray, ¿le llevas el teléfono? El teléfono. ¿Quién es? Hola, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta al profesor Esteba, porque ha mencionado antes que el contenido del libro son fundamentalmente artículos que previamente se han publicado y con los que él pues considera que siguen siendo válidos, defendibles, etcétera. La pregunta que yo le hago más como fan, porque su artículo de qué es la conducta me ha tenido un montón de noches comiendo techo y dándole vuelta a la cabeza, es: ¿y ahora que ha hecho usted esta experiencia de entrar en contacto con el mundo editorial, no le apetece a lo mejor embarcarse en un nuevo texto con material más nuevo o con una continuación de estos artículos que va a presentar usted en la obra que han traído? Hay dos respuestas, la corta y la larga. La corta es no. La larga es: realmente no tengo material nuevo. Les dije, corté
corté radicalmente con el mundo académico cuando me jubilé. Corté en el sentido de que no continué leyendo psicología, no continué leyendo artículos, no me leo lo que me escriben incluso mis antiguos alumnos y que a veces me mandan, que mira qué tal que una decisión que es discutible como toda decisión, de decir punto y raya y ahora otra vida, una vida diferente. Los de Engrama ya me la conocen, pero les voy a dar la máxima, mi lema de estos últimos años es el de, a la pregunta de saber si hay una vida o hay dos vidas, nos tenemos dos vidas, yo soy de los que pienso que tenemos dos vidas, que hay dos vidas, ¿no? La única cosa es que esta segunda vida, que yo pienso que tenemos, empieza justo el día en que uno se da cuenta de que solo tiene una. Y entonces eso le cambia radicalmente la perspectiva. Es decir, me quedan algunos años, no sé cuántos, me voy, si continúo trabajando, en vez de leyendo, yendo al cine, jardinando, escribiendo, he escrito una novela, para decir algo, ¿no? Bueno, pues me voy a arrepentir, o sea, un día de golpe y porrazo me veré viejo, impotente, incapaz, tal, y diré, qué tonto que has sido de querer, eran los mejores años de tu vida, o sea, no quiero tener que arrepentirme de eso, o sea, no, y además, de verdad, que es que no tengo, yo no he inventado nada, no tengo nada, yo he divulgado, no soy creativo, o sea, no. Gracias, no es una pregunta, en realidad es un comentario, homenaje. Ha dicho hace un rato que, profesor Freixas, que tenía bien amortizado, que es conducta. Pero no me quedo a gusto si no le digo que, bueno, pues usted, me alegro mucho que lo tenga muy amortizado. Pero también seguramente está amortizado pues para Borges el Aleph, o para Cortázar Casa Tomada, o Los Cachorros para Vargas Llosa, o para nuestros clásicos, pues no sé, Rinconete y Cortadillo, ¿no? Eso es lo que quiero decirle, pues qué bien haber podido expresarlo de esa manera, ese artículo que usted lo ha amortizado, pero mis alumnos lo tienen que amortizar también. Cada año, las primeras clases de modificación de conducta, es una cosa que cuando se hace así y queda tan perfecto, pues no lo toques ya más, que así es la rosa, ¿no? Dijo Juan Ramón Jiménez. Yo creo que es un comentario, como ve, en homenaje a su trabajo y es una alegría que quiero agradecer a Miguel, al prólogo seguro de María Jesús, que ahora lo podamos tener, no solo sino todos los suyos en este libro y poderlo disfrutar todos. Muchas gracias. Nada más. Gracias a ti. Yo comentaba con mis amigos esos días que lo de ese artículo me recuerda los inicios de Joan Manuel Serrat. Ahora van a decir, ¿qué tiene que ver eso? Joan Manuel Serrat está haciendo ahora su gira de adiós, ¿no? Cuando él empezó, yo era muy joven, supongo que sus managers, sus agentes, tal, cuando sacó en el tercer EP, Cançó de matinada, que fue su primer gran éxito, gran público, cuando salía por la radio, por tal, cada emisión tal y cual, hablaban con él, le hacían una entrevista y al final, ahora vamos a pasarles Cançó de matinada, y venga, y yo pensaba, pero si tiene otras muy bonitas,
¿por qué siempre la misma? O sea, pero por favor, Y a mí, que es conducta, me pasa un poco lo mismo. O sea, la gente me dice, oye, ¿nos puedes presentar? Y yo tengo la impresión de decir, pero si el disco salió hace muchos años, o sea, si ya se lo saben, ¿para qué quieren que yo se lo vuelva a poner de nuevo? Y de verdad, se lo juro, que no es ni modestia, ni falsa modestia, ni nada de eso. Yo me siento un impostor, o sea, haciendo trampas, o sea, viviendo de rentas, o sea... Queremos que la cantes otra vez. ¿Cómo? Que la cantes más veces. Bueno. Que Santiago no estaba cuando expliqué que el causante de todo esto es él. Pues estoy muy contento que ha llegado tarde, pero es que esta ciudad, capital del reino, es un poco complicada. Vamos a ver, yo te quería hacer una pregunta acerca de, bueno, todo el mundo sabe el amor tuyo por el psicoanálisis y de los psicoanalistas por ti, pero ¿y esos convidados de piedra que llamamos cognitivos? En esta guerra hicieron alianzas, se miraron para otro lado, ¿qué hicieron? Los cognitivos, que de eso habían, pero no conductuales cognitivos, no, los cognitivos, digamos, puros, los del cognitivismo tal. Empezaron con una postura, digamos, neutra, de decir, eso a nosotros no nos toca. Incluso los de neurociencias y los de psicofisiología y tal, postura neutra. Pero claro, lo que yo iba contando a mis estudiantes también tenía impacto con los cognitivistas, porque yo también les iba explicando que eso del cognitivismo, pues, bueno, y se me había olvidado antes cuando hablaba de los psicoanalistas. Yo tuve una mañana una conversación surrealista con un profesor, un joven profesor psicoanalista, que el pasillo me para y me dice, oye, esto no puede continuar así. Que tus alumnos vengan a reventar mis clases haciéndome preguntas, eso yo no lo puedo soportar. Tienes que saber que yo, cada vez que tengo que venir a dar una clase, por la mañana me tengo que tomar un ansiolítico, porque es que si no, no aguanto. Y yo es que me quedé... Vamos a ver cómo un profesor puede tener miedo de las preguntas que le puede hacer un alumno. O sea, aunque sea de mala fe, el profesor siempre encontrará la manera de taparle la boca. Ya digo, incluso si el alumno tiene razón y él no, sabe tanto más sobre tantas cosas que le va a ser fácil, digamos, pues... Tenía que tomarse transeno, no sé qué molécula me dijo, para ir a afrontar a mis alumnos. Pero vamos a ver eso, ¿en qué universidad del mundo se ven? Bueno, entonces con los cognitivos empezó a pasar, no lo mismo, nunca se tomaron ansiolíticos, pero a que en las clases, pues cuando ellos decían algo, decían, pero esto no sería más bien, no se puede explicar, y empezaron pues también a molestarse y se liaron todos. Yo siempre he dicho que lo que más mal me hizo no fueron los ataques de los psicoanalistas, que sí, pero eran los enemigos. O sea, lo que más mal me hizo fue la cobardía de los que hubiesen podido estar de mi lado y defenderme, decir, hombre, no, cuidado, o sea, los que eran un poco científicos, digamos, ¿no? Y que no lo hicieron, o sea, la peor de las traiciones es la de los amigos, no la de los enemigos. Yo le quería preguntar porque una cosa que he visto en los últimos años lo que he ido viendo es que cada vez más gente, especialmente joven, y ya no después de graduado, que vas al máster y
ves una serie de cosas, pero sí que hay gente cada vez más joven, de primero, segundo, tercero, se empieza a interesar por el conductismo. O, bueno, empiezan a dar vueltas y empiezan a no creerse a pies juntillas todo el que se ve en las clases, y desde su experiencia, ya que no está en redes, y los que estamos en redes tenemos una especie de burbuja y un sesgo importante. ¿Cómo ve usted el futuro del análisis de conducta y si realmente el impacto que se está generando con cosas como esta, con libros, con cursos, con formaciones, realmente de aquí 20, 30 años va a servir, entre comillas, de algo a un nivel más importante, o vamos a seguir viendo artículos como el del País? Bueno, yo hace mucho tiempo quería Hace mucho tiempo, algunos me la conocen, que solté la frase de que el conductismo lo tiene muy negro. Y eso lo sigo pensando. Lo tiene muy negro porque es antiintuitivo, porque no va en el sentido común, porque tiene que luchar con concepciones filosóficas y epistemológicas que todos hemos mamado, que son dualismo, libre arbitrio, indeterminismo y tal, que las tenemos muy dentro, y para mí eso es un combate muy difícil, y para mí me parece que hacen falta generaciones y generaciones para que la cultura general de una sociedad vaya evolucionando desde esta cultura dualista tal a una cultura compatible con los presupuestos epistemológicos y filosóficos del conductismo. Esto por un lado. Por otro lado, el conductismo no se conoce bien. El subtítulo que hemos escogido para ese libro es Algunos malentendidos del conductismo. El artículo del País es un ejemplo de esos malentendidos que duran siglos. Yo recuerdo cuando era estudiante en Barcelona, o sea, les hablo de los años 70, del siglo pasado, ¿eh? Ustedes no habían nacido. Ya teníamos unas peloteras entre los estudiantes. En aquel momento el tema era La naranja mecánica, el libro de Borges y la película genial de Kubrick. Y bueno, ya se veía en esa película que el conductismo era muy malo, ¿no? O sea, que estaba demostrado. Y además es que la película es buenísima, o sea, ¿no? Era también la época en que una película de un realizador por el que tengo el mayor respeto porque es de los mejores que ha existido, que es Ken Loach, había sacado su famoso Family Life, en la cual demostraba que la esquizofrenia era la familia la que la provocaba. Y la película era preciosa. Yo cuando la vi, es que casi salí convencido, era un chavalín. O sea, estábamos en ya en esos malentendidos. Y 50 años después sale el artículo del País, que aún es peor, porque esto que les digo eran como mínimo obras de arte, magníficas como obras de arte. El mensaje que vehiculaban era, a mis ojos, equivocado, pero como mínimo lo habían hecho maravillosamente. El artículo del País me pareció muy malo, pero aquello malísimo, ¿no? Entonces, yo no veo que hayamos progresado mucho y soy pesimista. En cambio, lo que quizás sí que ha cambiado mucho en mi época es eso de las redes sociales. Entonces, yo no soy adivino, no leo en las bolas de cristal, no sé, pero podría ser que como fenómeno, como método de comunicación de conocimientos, eso pudiese ayudar a difundir conocimientos. Lo que sería malo, y lo que yo siempre he temido, es que sea un fenómeno de moda, es decir, que se ponga durante unos años de moda, como las modas en Internet, ¿no? Que van muy rápido, que durante unos años eso tenga un auge y que luego, pasado el día, pasado el santo, como decimos en catalán, no sé si en castellano también se dice, y que luego eso se deshinche, el suflé, tal. O sea que yo no soy capaz de hacer previsiones, veo con muy buenos ojos todos esos esfuerzos de la gente joven en las redes,
sé la importancia en la vida de la gente joven de las redes, pero sigo pensando que lo tenemos muy negro. Ojalá la nueva generación consiga lo que no conseguimos plenamente los viejecitos. ¿Ninguna pregunta más? Miguel, ¿cierras tú el acto? Cierro el acto. Pues un poco lo que decía ahora mismo Esteba. A ver, yo no vengo del ámbito académico, vengo del ámbito de la terapia, trabajo todos los días, ¿no?, con consultantes. Y yo trabajo todos los días con consultantes cognitivos conductuales. ¿Vale? Ya vienen, son cognitivos conductuales. Nos pueden dar un curso sobre esta historia. ¿Cómo ha pasado eso, no? Pues creo que debemos de aprender a comunicar de otras maneras, y trabajos como los de Engrama en ese sentido creo que son muy, muy potentes, porque el lenguaje de la gente que viene a vernos es cognitivo-conductual, es mental, es mentalista, es dualista, y evidentemente estos libros no se los vamos a aconsejar, ¿vale? Creo que algunos, por ejemplo, los trabajos de Bernard Guérin sí empiezan a ir en esa línea. Yo creo que el verdadero combate del que hablabas antes, María, es social contra un modelo de sufrimiento absolutamente medicalizado, como la gente viene sintiéndose enferma, se va en demasiadas ocasiones confirmando. Ayer veía un informe mientras llegaba a Madrid, era un informe sobre un tema concreto de dificultades de aprendizaje, y había un renglón, después de una infinidad de pruebas, un renglón que decía, estamos hablando de una nena de pocos años, sintomatología depresiva. Y a partir de ahí pues han sido años y años y años haciendo no sé muy bien qué, ¿no? Yo creo que tenemos que hablarle a la gente, que tenemos que conseguir que lleguen pacientes y lleguen consultantes que entiendan que hay una ciencia detrás de lo que hacemos y que solo hay una, que el café, da igual el tipo de cafetera, al final el procedimiento es el mismo, y creo que eso no lo hemos sabido explicar. Y yo sí, pues, sabes, en ese sentido, que espero que las terapias contextuales, si no pierden, que tienen sus dificultades y muchas, esa base en la terapia de conducta, en el conductismo radical y sin más historias, pueden conseguir que ese mensaje llegue. Ojalá. Creo que, en parte, pues no nos lo habéis explicado muy bien a los que estábamos como ciudadanos, ¿vale? Y que hemos hecho un largo viaje entre, como le digo muchas veces a María, si examináis la biblioteca de mi casa, creo que termino condenado a los infiernos, ¿no? Seguro. Por eso vamos a hacernos una nueva. Muchísimas gracias a todas y todos, y que me hace mucha ilusión ver aquí además a mucha gente que quiero un montón. Bueno, yo no. Hay unos señores aquí que creo que están esperando ya por ahí para invitar a algo. Agradeciendo al personal su estrecha participación. A punto está de terminar, a punto está de terminar, a punto está de terminar la función.